Bienvenidos al simposio de neumología con el título ¿Qué ocurre en la etapa post-COVID? Soy el doctor Juan Pablo Virne, médico internista y actualmente médico residente de último año de neumología, y hoy voy a ser el moderador de esta sesión. El COVID-19 es una enfermedad que ha traído consecuencias severas a nivel mundial y hoy vamos a resolver un par de dudas acerca de esto. Cabe recalcar que este simposio de neumología post-COVID lleva como título ¿Qué ocurre en la etapa post-COVID? Y ha sido coordinado por el doctor Raúl Jiménez, neumólogo del servicio del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid. Para este simposio nos va a acompañar la doctora Ileana Saldaña, médico especialista en neumología, con el título Síntomas persistentes post-COVID, ¿cuáles son y qué hacer? Es un tema que llama mucho la atención sobre cuáles son los síntomas más comunes que ocurren y cuál es el manejo para cada uno de ellos. Luego de la doctora Saldaña tendremos la exposición de la doctora Greta Gómez de Pascuale, quien es médico internista y actualmente residente de último año de neumología, con el título Evaluación de la función pulmonar en pacientes recuperados de COVID. ¿Cuáles son y cuándo hacerlas? Estas pruebas que tantas dudas nos han creado, a qué pacientes mandárselas y por cuánto tiempo son necesarias. Luego de la ponencia de la doctora Gómez, seguimos con la doctora Lorena Noriega. Y este es un tema que ha traído mucha inquietud. Los infiltrados pulmonares persistentes en los pacientes recuperados post-COVID. Se piensa que si esos infiltrados van a provocar fibrosis o no. Las dudas las tendremos presentes y la doctora tratará de resolver las más importantes. Y por último, pero no menos importante, el doctor Raúl Jiménez nos trae la ponencia Enfermedades pulmonares crónicas, entre las que encontramos asma y EPOC, control y manejo durante la pandemia. ¿Ha cambiado algo en el manejo? Bienvenidos a la doctora Ileana Saldaña, a la doctora Greta Gómez, a la doctora Lorena Noriega y al doctor Raúl Jiménez a este simposio de neumología post-COVID. Iniciamos con la primera ponencia, que es a cargo de la doctora Saldaña. Doctora Saldaña, bienvenida. Las pantallas son todas suyas y es momento de compartirlas. Gracias, Juan Pablo. Buenas noches, público presente. Estoy tratando de compartir la pantalla. ¿Cómo no, doctora? Tienes que dejar de compartir tu pantalla, Juan Pablo. Listo, Gracias. doctora, ya es usted la anfitriona. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación a poder, pues, exponer este tema que está en boga hoy en día. En cuanto a los síntomas persistentes post-COVID, ¿cuáles son y qué hacer? Pues la prevalencia de estos síntomas va relacionada al hecho de la cantidad de pacientes recuperados, que pues todavía se están sumando poco a poco las estadísticas. En este caso, se estima que 20 millones de personas están recuperados a nivel mundial. Sin embargo, todavía no existe una data definitiva sobre la cantidad de síntomas que tienen estos pacientes. Se estima que aproximadamente un 10% de los pacientes va a presentar síntomas posterior a una infección por SARS-CoV-2. Se puede extrapolar esta información de data que ya tenemos, por ejemplo, de epidemias anteriores de SARS, como ocurrió en 2002, o del MERS-CoV, que ocurrió en 2012, en donde se vio que las complicaciones respiratorias podrían ir de 20 a 60% en los pacientes sobrevivientes. Dentro de estos, la limitación funcional y la parte de la función pulmonar y las alteraciones radiológicas, en este caso la fibrosis pulmonar, son las principales complicaciones que manifestaban estos pacientes. Entonces, ¿a qué nos referimos con post-COVID o este síndrome post-COVID? Pues la definición todavía no hay un consenso sobre qué implica este síndrome post-COVID. Es más, hay
revisiones que hablan en donde no es uno solo, sino que puede llegar hasta ver 4 tipos diferentes de síndromes post-COVID. Entonces, tenemos el COVID Symptom Study, que pues abarca estudios en países como Estados Unidos, el Reino Unido, Suecia, en donde ellos, luego de el paciente haber tenido la infección, ellos realizan diversos tipos de sondeos, ya sean por llamadas telefónicas, a través de aplicaciones por internet, tecnología actualizada, y pues han podido definir que el paciente con COVID agudo, pues es aquel desde el inicio de los síntomas. El COVID post-agudo es luego que pasan 3 semanas y ya el COVID crónico es ya pasada las 12 semanas desde el inicio de los síntomas. Entonces, el COVID post-agudo se desconoce hoy en día por qué persisten los síntomas. Se infiere que se debe a una condición multisistémica que todavía está por definirse si es de origen individual en cada una de ellas o por una combinación de todas. ¿Y cuáles son estas condiciones? Pues la primera es la invasión directa del virus a los tejidos. Esto pues explicado por los receptores de la enzima convertidora de angiotensina que pues pueden estar en diversos tejidos. También la tormenta de citoquinas, que conlleva la cascada inflamatoria del huésped, el daño por el sistema inmune del huésped, el estado hipercoagulable que causa el virus del SARS-CoV-2, el desacondicionamiento de los pacientes tanto por la enfermedad aguda como sumado a un desacondicionamiento que ya puedan tener los pacientes, por ejemplo, como se ven los adultos mayores o pacientes con enfermedades crónicas discapacitantes. El mismo estrés postraumático que tienen los pacientes luego de sufrir la enfermedad también pudiese explicar parte de los síntomas que describen. Entonces, ¿cuáles son estos síntomas que los pacientes describen no solo en Panamá, sino a nivel mundial? Hay varios estudios, la data todavía no ha sido, pues, totalmente definitiva. Tenemos, por ejemplo, este estudio de Italia que abarca datos desde abril hasta mayo, en donde, pues, dentro de los síntomas en la fase aguda que más reportan los pacientes, la fatiga y la disnea son los más importantes, incluyen la tos, adicional cefalea, digeusia, incluyendo también la falta de apetito, las mialgias. Esto es lo que refieren los pacientes como los clásicos síntomas gripales de mialgia, astenia, sin dejar a un lado que pueden haber otros síntomas como síntomas gastrointestinales, como la diarrea, puede haber también síntomas de anosmia, y ya vemos que en la etapa post-COVID, en donde en el seguimiento a 3 meses, pues el porcentaje de síntomas cambia drásticamente, en donde la prevalencia mayor está en disnea y fatiga, pues los dolores articulares y el dolor torácico. Ya la tos baja insignificativamente, casi a menos del 10%, y pues otros síntomas constitucionales también. Entonces, lo que sí llama la atención es que casi el 87% de los pacientes refieren al menos un síntoma, particularmente disnea y fatiga. Y pues como les dije, la falta de, el estudio siendo un número bastante pequeño, pues hace cierta limitante para poder tomarlo como definitivo. Pero tenemos otro estudio, por ejemplo, realizado en un hospital en Francia, en donde sí toman de marzo hasta junio, donde es bastante similar los síntomas que perciben los pacientes al inicio, la fiebre, la disnea, el dolor torácico que está presente, y casi la gran mayoría, casi un 90%, describen los síntomas gripales, como les comenté, astenia, mialgia, dinamia. Y pues vemos que comparativamente a los 30 y a los 60 días, la disnea sigue estando presente en aproximadamente 10% de los pacientes. Los síntomas de malestar general siguen también estando presentes, casi en un 20%, y si ya las artralgias se empiezan a hacer presentes, muy similar al estudio previo en Italia. Entonces, dentro de los síntomas respiratorios que la gran mayoría de los pacientes describen, la disnea es uno de los principales. Recordar que la disnea no solamente es de origen respiratorio, sino que siempre hay que descartar otras causas,
tanto las pulmonares, pues estamos ante una enfermedad que puede causar neumonía, compromiso pulmonar, pero también puede tener componente vascular por tromboembolismo pulmonar, puede tener también componente cardíaco, puede haber desacondicionamiento, pueden haber causas psicógenas. Nunca dejar de considerar que puede haber un nuevo diagnóstico de enfermedad tromboembólica también por el estado hipercoagulable de los pacientes. La tos, principalmente reconocer no la tos aguda en las primeras 3 semanas, sino ya cuando se hace crónica más allá de las 8 semanas, tratando de descartar que no haya sobreinfección y ya así para poder considerarlo como un síntoma post-COVID que persista. El dolor torácico, que si bien puede ser asociado a la parte de la disnea o secundario a la neumonía del paciente, también hay que descartar que no existe una causa cardiovascular. La escala de disnea que se recomienda, pues, es la escala modificada del Medical Research Council, en donde al momento de preguntarle al paciente cuándo le falta el aire, dependiendo de en qué tipo de ejercicio o actividad es la que le falta, pues nos llama la atención que debemos recalcar cuando es de 2 a 4. O sea, cuando el paciente se cansa al caminar en llano, con distancias similares a la de personas con la misma edad y la misma capacidad física, o si se ahoga antes de 100 metros o después de un par de pasos, o si se ahoga simplemente con actividades básicas como cepillarse los dientes, peinarse o está estando sentado. Entonces, esta sería la disnea que habría que reconocer. Entonces, tenemos nuestro paciente, nos refiere que tiene los síntomas, ha pasado el tiempo y sigue estando los síntomas presentes. ¿Qué le puedo recomendar yo hacer a los pacientes? Entonces, por la parte respiratoria, como vemos, la disnea es el principal síntoma que aqueja a estos pacientes. Puede haber también tos. Se ha visto que dándole recomendación de ejercicios respiratorios, ha habido una significativa mejoría de este síntoma. ¿Y por qué se recomienda esto o por qué se explica el beneficio de los ejercicios respiratorios? Pues por la utilización del músculo del diafragma. Sabemos que el diafragma está involucrado casi en el 80% de la respiración y luego de una enfermedad aguda, ya sea por la misma causa de la neumonía, la infección respiratoria por el virus, como también la infección viral que tiene un periodo de convalecencia, pues el paciente deja de utilizar o disminuye la utilización del músculo del diafragma para la respiración y empieza a utilizar otros músculos accesorios como en el cuello, los músculos de los hombros, y el paciente termina teniendo respiraciones muy superficiales que sí van a ser más rápidas y que pues se van a traducir en aumento del trabajo. El paciente se va a cansar más rápido, se va a fatigar. Entonces, al recomendarle estas respiraciones diafragmáticas, volvemos a enseñarle a nuestro sistema respiratorio a utilizar el diafragma como principal músculo de la respiración. ¿Y qué es la respiración diafragmática o el belly breathing? Al momento de hacer la inhalación del aire, el paciente debe sacar la barriga y hace lo contrario al momento de exhalar. Cuando exhala el aire, debe meter la barriga. Así estimulamos el diafragma. Belly breathing, en donde al momento de inhalar, sacan la barriga y al momento de exhalar el aire, meten la barriga. Pues se ha visto que con esto, algo que es muy sencillo, reproducible a la cama del paciente, recomendándoselo ya sea a través de telemedicina o de manera personal, pues se contribuye a la mejoría de los síntomas de los pacientes. ¿Y qué hacemos con los otros síntomas? Pues lo más importante que tenemos y que pues orgullosamente podemos decir en nuestro país que la Caja de Seguro Social ha establecido la clínica post-COVID. Son los primeros centros a nivel de América Latina en donde se le ofrece un manejo integral a los pacientes recuperados del nuevo coronavirus SARS-CoV-2. La primera abrió el 17 de septiembre en la Policlínica Manuel Ferrer Valdés de calle 25, la segunda en la Policlínica Santiago Barraza recientemente, y pues en ella se ofrece un manejo multidisciplinario, porque al final, pues como hemos podido comprobar, el COVID no es solo una enfermedad respiratoria, es una enfermedad que afecta todos los órganos
y que el paciente puede tener múltiples sistemas involucrados y todos contribuir a la sintomatología posterior a la infección. Pues a la cabeza medicina familiar para hacer este abordaje holístico del paciente con la ayuda de medicina general, psicología, trabajo social, tomando en cuenta que los equipos de especialistas estaríamos a disposición, no solo los neumólogos, sino también internistas, geriatras, cardiólogos, neurólogos, dermatólogos, psiquiatras, medicina física, rehabilitación, salud ocupacional, o sea, lo que él, en este caso la clínica requiera al momento de evaluar el paciente. Y pues, ¿qué recomendamos de nosotros? Lo primero es identificar a nuestro paciente qué tipo de infección o qué tipo de severidad de COVID tuvo. El paciente leve, pues la Organización Mundial de la Salud ha dado ítems sencillos para poder clasificar a nuestro paciente en estos grados. El leve es aquel que fue manejado en su casa, en el hotel, en donde no tuvo datos de neumonía, se me congeló en donde no tuvo datos de neumonía, no requirió oxígeno. El paciente moderado es aquel que sí requirió hospitalización, tuvo datos de neumonía y requerimientos de oxígeno. Disculpen. ¿Se está compartiendo la pantalla? En este momento todavía no. En estos momentos no, doctora. Correcto, doctora. Está compartiendo sí. la pantalla. Continúe. Disculpen la interrupción. Pues el paciente leve, como les estaba diciendo, fue manejado en casa o en hotel, no tuvo datos de neumonía en radiografía, no tuvo requerimiento de oxígeno. El paciente moderado, que ya sí tuvo requerimiento de haber sido hospitalizado, fue visto en el cuarto de urgencia con datos de neumonía, tal vez tuvo requerimiento de oxígenos, y ya el paciente severo, que fue manejado ya sea en la unidad de cuidados respiratorios especiales o en la unidad de cuidados intensivos, con datos de neumonía y obviamente requerimiento de oxígeno. Para los participantes que no conocen o no han oído hablar de la unidad de cuidados respiratorios especiales, pues a cargo del servicio de neumología, en donde manejamos a los pacientes en ventilación mecánica no invasiva o terapias de oxígeno como oxígeno de alto flujo, para así poder ayudar en su insuficiencia respiratoria aguda. Entonces, este paciente que tuvo COVID leve o moderado debe ser visto en 3 meses o hasta 3 meses en la clínica post-COVID, y ya el que tuvo COVID severo sí debe ser visto en 4 a 6 semanas, ya sea presencial preferiblemente para el severo o telemedicina, dependiendo de la disponibilidad que se tenga para poder evaluarlo. Se le hacen no solamente síntomas respiratorios, voy a limitarme a la parte respiratoria por ser neumóloga, se le pregunta si tiene síntomas nuevos, si los que ya tenía persisten, si han empeorado, se le debe realizar también un estudio de imagen que pues más adelante se abordará el tema pues a mayor detalle. Y si en este momento en la clínica post-COVID consideran que está normal, no tiene ninguna alteración, el paciente puede ser dado de alta y continuar con su vida como previamente tenía antes de la infección. Si detectan algún tipo de anomalía, pues puede ser referido al servicio de neumología. La meta en el servicio sería entonces poder identificar y ofrecerle tratamiento a tiempo a estas complicaciones respiratorias tanto a mediano como a largo plazo. Dentro de las complicaciones más serias y las potencialmente limitantes, pues la fibrosis pulmonar, el tromboembolismo pulmonar, y ya también detectar si el paciente tiene requerimiento de oxígeno suplementario, considerando que la saturación esperada de 94 a 100%, si el paciente era previamente sano, pues una saturación por debajo de 92 debe llamar la atención y hace pues obligatorio tomar la medida adicional de ofrecerle oxígeno suplementario. Si el paciente ya tenía falla respiratoria crónica, pues la saturación sí se maneja hasta 88%.
Y también no solo en reposo, sino si al momento de hacer ejercicio se ve una caída de más del 3% en la saturación, también es condicionante de que se tome una medida adicional en la evaluación del paciente. Entonces, tenemos a nuestro paciente en la clínica post-COVID que ha sido referido al servicio de neumología. En este caso, el paciente leve o moderado, tenemos de 3 a 6 meses para poder evaluarlo. Ya el severo sí es un poco más corto el tiempo, en donde tenemos de 3 a 4 meses, dándole prioridad para el abordaje, en donde lo que se va a evaluar, pues como se va a explicar en la charla siguiente, pues la parte de las pruebas de función pulmonar, en donde al paciente se le hace espirometría, se le hace DLCO, se le hace caminata, se le puede complementar también con estudios de imagen como tomografía, tanto para ver el parénquima con la fase de alta resolución o la angiotomografía para descartar tromboembolismo, y esto es porque la hipertensión pulmonar, el tromboembolismo pulmonar, la enfermedad intersticial son parte de estas complicaciones que tenemos que evaluar en el paciente. Y pues si estamos pensando en hipertensión pulmonar, la referencia a cardiología para realización de un ecocardiograma va casi que de la mano. Entonces, pues ya a manera de conclusión, la data para los síntomas post-COVID, definitivamente cuáles son la estadística, la prevalencia, todavía no la tenemos definitiva, pero sí sabemos que están, por lo que el neumólogo va a jugar un papel muy importante en la atención temprana de estos pacientes, considerando sus requerimientos de oxígeno, considerando si necesita rehabilitación, que se va a hablar más adelante, si tiene alteración de la función pulmonar, no dejar de tener la sospecha, ya que pues el estado hipercoagulable, que junto a la inmovilidad que pueden tener estos pacientes, lleva una alta prevalencia de enfermedad tromboembólica, por lo tanto siempre tener la sospecha, y también recordar que esto es un manejo multidisciplinario para poder ofrecerle a nuestros pacientes recuperados de COVID la mejor atención. Y pues muchas gracias por la atención brindada. Doctora Saldaña, muchas gracias por la exposición. Nos ha abierto un poco el panorama, sobre todo a saber que existe la clínica post-COVID, que hay síntomas que persisten. Esta es una patología nueva y todo el mundo está tratando de buscar las manifestaciones que ocurren en cada órgano. Y está bien porque no hay una verdad absoluta. Muchísimas gracias por la exposición y por darnos ese pantallazo de que existe esta clínica con un manejo multidisciplinario. A continuación, la doctora Greta Gómez de Pascuale, quien nos va a hablar acerca de las pruebas de función pulmonar. Doctora Greta, puede empezar a compartir su pantalla, recordando que mucha gente se pregunta a quién se le deben realizar estas pruebas, en qué momento, y pues estas dudas las va a resolver la doctora. Doctora, las pantallas son todas suyas. Bienvenida otra vez. Hola, buenas. Muchas gracias, doctor Birne. El día de hoy pues tengo el placer de conversar un poco de lo que es la evaluación de la función pulmonar en pacientes recuperados de COVID, cuáles son y cuándo hacerlas. Entonces, básicamente, pues vamos a conversar entre diferentes temas, recordar un poco lo que es la definición del síndrome post-COVID-19, cuáles son las indicaciones de las pruebas de función pulmonar, cuándo realizar las pruebas y vamos a hablar un poco de lo que es la rehabilitación. A manera de introducción, las complicaciones respiratorias persistentes después de COVID pueden causar una morbilidad poblacional sustancial y el manejo óptimo sigue sin estar claro. El objetivo de esta conferencia es conversar sobre la importancia de la valoración funcional respiratoria del paciente post-COVID-19 y cuáles serían pues sus indicaciones. Recordando un poco ya lo que nos había comentado la doctora Saldaña, ¿qué paciente se podría considerar recuperado de COVID-19? No existe un consenso universal para su definición. Básicamente hay una estrategia basada en cuanto a lo que es el inicio de los síntomas y el tiempo de la evolución de enfermedad, hablándose de que después de 10 a 14 días de inicio de síntomas se podría considerar que el paciente ha recuperado de COVID-19. Sin embargo, ¿qué es el síndrome post-COVID? Este parece ser una enfermedad multisistémica
sistémica que a veces ocurre desde una enfermedad aguda. Se abre que hay un síndrome post-COVID agudo después de 3 semanas, y esto lo vamos a presentar en aproximadamente el 10% de los pacientes, y crónico hasta más de 12 semanas de persistencia de sintomatología. Viendo esto, pues, el manejo clínico va a requerir una perspectiva integral del paciente. Entonces, conversando un poco en diferentes estudios, por ejemplo, hay uno en el cual 55 pacientes con COVID-19 a 3 meses del alta hasta el 64% persistían con síntomas y 71% tenían anomalías radiológicas compatibles con disfunción pulmonar, como engrosamiento intersticial y evidencia cicatrizal de fibrosis. A los 3 meses después del alta, hasta el 25% presentaba disminución de la prueba de DLCO. También había pacientes que, dependiendo pues del motivo de su hospitalización, si habían requerido manejo en la unidad de cuidados intensivos, algunos se presentaban posterior a su egreso en este tiempo con disminución de la fuerza muscular respiratoria. Entonces, ¿cuáles serían los objetivos específicos del seguimiento del paciente post-COVID? Uno sería identificar las complicaciones respiratorias, tanto tempranas como a mediano y largo plazo, y el otro sería iniciar la evaluación holística para el posterior tratamiento del paciente. Entonces, recordando un poco la diapositiva que ya nos mostró la doctora Saldaña, ¿por qué debo evaluar la función pulmonar en un paciente recuperado de COVID? Principalmente porque los síntomas más frecuentes que se presentan en este momento son síntomas respiratorios. Háblese de disnea, háblese de dolor torácico, háblese de tos persistente. Entonces, en este contexto es importante valorar este paciente, cuál es la causa de esa disnea, cuál es la causa del dolor torácico, por qué persiste con tos el mismo. Entonces, valorando todo esto, también tenemos que tener presente que hay diferentes secuelas respiratorias, entre las cuales las más importantes sería valorar si el paciente tiene una complicación de un desarrollo por cicatrizar una enfermedad intersticial y la presencia de fibrosis posteriormente, si el paciente persiste con embolismo pulmonar crónico o si el paciente ha presentado una complicación de hipertensión pulmonar. Entonces, considerando lo que es la fisiopatología de la enfermedad por COVID-19, sabemos que el virus, el SARS-CoV-2, tiene una proteína que es principalmente la proteína Spike que se une con el ACE, que principalmente esto va a causar un daño, no solamente a nivel microangiopático, a nivel de la vasculatura, sino que también toda esta enfermedad va a ser una enfermedad que va a producir un estado inflamatorio e hipercoagulable, en donde vamos a ver que va a haber una afectación principalmente en la microvasculatura pulmonar. A su vez, también puede haber alteraciones en las fases principalmente agudas y posagudas a nivel alveolar. También hemos visto en diferentes modelos de diferentes estudios que se han realizado que el SARS-CoV-2, al unirse a la proteína del ACE, activa diferentes genes y diferentes procesos que van a estar relacionados con fibrosis, produciendo e induciendo esta misma a nivel pulmonar. Entonces, todo esto nos dice por qué un paciente recuperado de COVID-19 puede persistir con sintomatología respiratoria. Sin embargo, tenemos que tener presente qué pacientes van a ser aquellos que van a presentar un mayor riesgo de complicaciones por COVID-19. Entonces serían aquellos pacientes que principalmente han tenido mayor afectación, los que requirieron una hospitalización en unidad de cuidados intensivos o en UCRE, los que requirieron a su egreso una prescripción de oxígeno y principalmente si estuvieron manteniéndose con alta FiO2, si requirieron ventilación mecánica, si requirieron presión positiva continua, incluso el caso de ventilación mecánica no invasiva. También aquellos pacientes que por persistencia de su sintomatología respiratoria, el médico tenga algún tipo de preocupación y quiera pues evaluar lo que es la función pulmonar del mismo. Entonces,
¿Cuáles son las pruebas de función pulmonar y qué miden? Principalmente las pruebas de función pulmonar pues son diferentes estudios que van a valorar todo lo que es el sistema respiratorio. Vamos a evaluar lo que es la mecánica, principalmente mediante las pruebas espirometría simple y con broncodilatador, también con el uso de la pletismografía. También podemos valorar lo que es el intercambio gaseoso, principalmente con una gasometría arterial, DLCO. Valoramos también lo que es la fuerza muscular con el PIM y el PEM. Podemos valorar ejercicio con la caminata de 6 minutos y la prueba de y diferentes tipos de pruebas cardiopulmonares y también el control respiratorio si hay presencia de hipoxemia o hipercapnia. Entonces, ¿cuáles de estas pruebas funcionales son las que se van a recomendar? Inicialmente, se recomienda que el seguimiento del paciente post-COVID vamos a evaluar lo que es la mecánica respiratoria mediante una espirometría simple y de requerirlo mediante una espirometría con broncodilatado. Dependiendo de los hallazgos en esta espirometría, nosotros podemos considerar hacer algún otro tipo de prueba para continuar valorando lo que es la mecánica respiratoria del paciente. En este caso, podemos utilizar volúmenes pulmonares si nosotros estamos pensando en una patología o una secuela tipo restrictiva. También en cuanto a la evaluación de la mecánica pulmonar, si el paciente pues tiene algún problema neuromuscular, nosotros podemos entonces valorar la realización de la prueba de PIM y PEM. En cuanto al intercambio gaseoso, se ha decidido que en estos pacientes se benefician de la valoración mediante la prueba del DLCO, pero también en algunos casos identificados podemos valorar, por ejemplo, si el paciente ha requerido pues oxígeno suplementario a su egreso, podemos valorar lo que es la titulación del mismo según la evolución mediante gasometrías arteriales o simplemente mediante oximetría de pulso. En cuanto a las pruebas de ejercicio, principalmente pues la caminata de 6 minutos es lo que estaría indicado realizar. Entonces, hablando un poquito de lo que son las pruebas de función pulmonar, para aquellos pacientes que tuvieron un cuadro más aparatoso, una neumonía severa que requirió manejo de unidad de cuidados intensivos, en útero, que fueron atendidos en una sala general, pero con neumonía severa, lo más importante sería una evaluación holística de este paciente. ¿Qué vamos a valorar? Si el paciente persiste con disnea, tos, vamos a valorar si requiere cuidados paliativos. La rehabilitación es muy importante, si va a necesitar oxígeno, si hay disfunción respiratoria, si presenta otra sintomatología, llámese fatiga, depresión o ansiedad. Entonces, dentro de los estudios, las pruebas de función pulmonar que vamos a valorar la mecánica respiratoria, el intercambio gaseoso, la caminata de 6 minutos, también vamos a valorar lo que es la presencia de ecocardiograma. ¿Por qué el ecocardiograma? Porque un paciente que se nos presenta con disnea, luego de una evaluación a los 3 meses, nosotros no solamente tenemos que valorar que esa disnea sea de causas respiratorias, sino que también tenemos que descartar causas cardíacas. Y como dije, también dentro de las principales complicaciones del paciente con COVID-19 están los eventos trombóticos, el embolismo pulmonar, y esto crónicamente puede llevar a hipertensión pulmonar. También podemos tener disfunción ventricular derecha, por lo cual nosotros necesitamos una evaluación integral y dentro de esto entonces estaría la evaluación por cardiología. Nuevamente, dentro de los estudios y dependiendo de los hallazgos, vamos a considerar si el paciente requiere mantenerse en rehabilitación pulmonar. Y dependiendo de lo que vamos encontrando, entonces vamos a dar un manejo específico para el mismo. Entonces aquí traigo a colación un estudio que valoró las alteraciones en las pruebas de función pulmonar en pacientes una vez se le dio egreso hospitalario. Entonces vemos que en el mismo nosotros podíamos evaluar lo que dirían los pacientes con neumonía, enfermedad leve y con una enfermedad severa. Básicamente dentro de las patologías de base de los mismos, la mayoría se presentaba con antecedentes de hipertensión arterial. No así, digo así de la misma manera con enfermedades pulmonares de base. Valoramos que estos pacientes en su mayoría
el porcentaje de la saturación de oxígeno al egreso se mantenían por arriba de 98 en este estudio, independientemente pues de la severidad que tuvieron inicialmente. Entonces, lo importante de este estudio es que se valoró que a pesar de que los pacientes mantenían una mecánica pulmonar bastante normal, dentro de rangos normales, lo que más se veía afectado en los mismos era el intercambio gaseoso, que fue valorado por la prueba de DLCO. Asimismo, traigo a colación otro estudio en donde ya se valoró el paciente que había pasado 30 días después de su egreso. Y vemos también que el mismo clasificaba a los pacientes que se habían presentado con sintomatología leve, moderada y severa. Y en el mismo, de igual manera, vimos que los pacientes en su mayoría se presentaban con alteraciones de la prueba del intercambio gaseoso del DLCO. Entonces, aquí traigo a colación una prueba ya realizada por el equipo de terapia respiratoria de nuestro hospital, el complejo hospitalario. Este es un paciente que había requerido pues manejo de unidad de cuidados intensivos, que a nivel de la tomografía se veía bastantes hallazgos en cuanto a patrón reticular, algo de fibrosis, cambios cicatrizales y algo de bronquiectasias. Entonces vemos que en la espirometría de este paciente es bastante sugestiva al valorar aquí en la flecha, sugestiva de una restricción. Sin embargo, tendríamos que valorar más adelante con una prueba de volúmenes pulmonares para poder determinar realmente esto. Es importante o cabe destacar que los diferentes pacientes, dependiendo pues de sus afectaciones, pueden presentar una espirometría normal, puede también, dependiendo de la sintomatología, presentar una espirometría con un patrón obstructivo. Y entonces la prueba del intercambio gaseoso, que es la prueba del DLCO, que como vimos en este paciente está disminuido. La misma se valora con unos niveles entre 80 y 120, pues sería una prueba normal. El DLCO mayor de 60, pero menor del límite inferior, sería una disminución leve. Entre 60 y 40, moderada, y pues menor de 40 se habla que hay una alteración ya grave o severa. Entonces es muy importante también conocer que el DLCO, cuando lo comparar con la relación del DLCO y el volumen alveolar, si esta última, el DLCO entre el volumen alveolar es mayor que el DLCO, estaremos hablando de una patología extraparenquimatosa. Entonces, ¿por qué está alterada la prueba del intercambio gaseoso por DLCO en el paciente post-COVID? Principalmente, sabemos que los pasos limitantes en esta prueba de intercambio gaseoso vamos a tener la pared alveolar, la pared capilar, la membrana de la hemoglobina, la circulación o el plasma y la unión a la hemoglobina. En el caso del COVID-19 se habla que la alteración es principalmente a nivel de la pared capilar debido a la endotelitis que es producida por el virus de SARS-CoV-2. Entonces tenemos la prueba también de la caminata de 6 minutos que va a evaluar de una manera integral, no solamente la respuesta respiratoria, sino cardíaca, la respuesta musculoesquelética, y la misma se va a valorar dependiendo de la cantidad de metros que el paciente pueda caminar durante 6 minutos. Durante esta prueba se van a valorar diferentes, lo que es la oximetría del pulso del paciente, si la misma disminuye mientras el paciente está realizando la caminata, se hace un screening de sintomatología, la presencia de disnea, y entonces es muy importante para lo que es la valoración integral y funcional de este paciente. Entonces, ¿cuándo vamos a realizar las pruebas de función pulmonar? Cada 3 meses, a partir del tercer mes, para completar pues un año, y dependiendo pues del año, nosotros pues vamos a valorar si el paciente continuaría en seguimiento por el servicio de neumología o si podría darse pues el alta al mismo. Esto debe ir acompañado de una evaluación imagenológica de manera integral, una tomografía de tórax de alta resolución. También debemos evaluar
evaluar dentro de cada cita de tanto si el paciente va a requerir realmente que a los 3 meses siguientes se le realicen nuevamente las pruebas de función pulmonar. Y debemos considerar, como dije, otras causas de disnea mediante un ecocardiograma y la valoración por un cardiólogo. ¿Cuál es la importancia de la realización de las pruebas de función pulmonar? Diagnosticar enfermedad o secuela por COVID-19, clasificar el grado de afectación pulmonar, considerar la causa de la misma y dilucidar el impacto sobre la calidad de vida del paciente y si esto pues va a tener alguna alteración o alguna consecuencia en lo que es la parte laboral del mismo. Entonces, ¿qué se requiere para la realización de las pruebas de función pulmonar? Como dije inicialmente, el paciente que se le va a realizar una prueba de función pulmonar debe ser solicitado por su neumólogo a cargo. Una vez él se presenta con la solicitud de las pruebas de función pulmonar, va a ser agendado. Estas agendas van a ir en días posteriores en donde se ha disminuido la cantidad de pacientes que se pueden atender. Generalmente se le da aproximadamente una valoración a un paciente entre 30 minutos o 1 hora, dependiendo de las pruebas que se le tenga que realizar. Vemos en la imagen que los cupos pues son bastante limitados por el espacio. Una vez llega el paciente, se tiene que hacer el aseo adecuado, la higiene de manos, se le realiza pues lo que es la medición del peso y de la estatura y la higiene de sus zapatos. Entonces, dentro del área donde se realiza el estudio van a estar divididos por diferentes cabinas. En el caso del complejo hospitalario, pues tenemos solamente una cabina donde se le va a realizar la espirometría y el DLCO al paciente. Vemos cómo está ubicado lo que es el área también para la higiene de manos. Y posterior que el paciente realiza su prueba funcional pulmonar, debe haber una limpieza. Y pues aquí termino pues con la imagen de las chicas de terapia respiratoria. Para hablar un poquito de lo que es la rehabilitación pulmonar, esta sería pues una evaluación integral basada en la evaluación exhaustiva del paciente, seguido por terapias que van a estar adaptadas al mismo, que van a incluir, pero no se van a limitar al entrenamiento, educación y cambio de comportamiento. Diseñado para mejorar el bienestar físico y el estado emocional de las personas con enfermedades respiratorias, ya sea crónicas, y promover a largo plazo comportamientos de adhesión que van a mejorar la salud. Los objetivos de la rehabilitación pulmonar a corto plazo sería aliviar sintomatología de disnea, ansiedad y depresión. Y a largo plazo, preservar la función pulmonar del paciente lo máximo que sea posible, mejorar su calidad de vida, disminuir costos hospitalarios y facilitar su regreso a la sociedad. Entonces, la rehabilitación pulmonar post-COVID debe ser pues también llevada de una manera holística. Tenemos que ver lo que es el desacondicionamiento físico del paciente, si el paciente presenta algún tipo de alteración cognitiva y si el paciente presenta depresión o ansiedad. Esta evaluación debe ser individualizada y el manejo, como dije, pues es multidisciplinario. Entonces, ella debe iniciar desde que el paciente está hospitalizado. Debe darse una rehabilitación al lado de la cama del paciente, independientemente de que el mismo se encuentre en unidad de cuidados intensivos. Hay maneras en las cuales los pacientes, incluso en el ventilador, se le puede dar terapia respiratoria. También la parte de la oxigenoterapia, si el paciente lo va a requerir en reposo o para realizar su tipo de actividades. En cuanto al seguimiento, inicialmente vamos a comenzar con lo que es la actividad física regular del paciente y posteriormente vamos a ir añadiendo ejercicios de baja a moderada intensidad, según el caso. Posteriormente, lo que es la evaluación, una evaluación funcional emocional, vamos a valorar las pruebas de función respiratoria, cuál es la capacidad de ejercicio del paciente y si seguimos viendo el tema de rehabilitación continua. Una vez el paciente vaya hacia la recuperación, vamos iniciando el tema del fortalecimiento muscular, soporte nutricional y soporte psicológico. Esto debe llevarse un plan entre 6 a 8 semanas después del paciente.
Entonces, en cuanto a lo que es la terapia respiratoria, tenemos que hacer énfasis, como dijo la doctora Saldaña, en lo que es el diafragma, ya que él mismo lleva el 80% del trabajo respiratorio. Tenemos diferentes tipos de ejercicios que voy a mencionar a continuación. También tenemos la válvula de Threshold, que nos ayuda a proveer una presión constante durante toda la inspiración del paciente y nos ayuda con lo que es el fortalecimiento diafragmático. Entonces, dentro de los diferentes ejercicios, hay ejercicios bastante simples que se le pueden indicar al paciente desde que nosotros se le da el egreso al mismo. Cuando lo vemos inicialmente en la consulta externa, se le puede repetir nuevamente cómo se hacen ese tipo de ejercicios. Y lo más importante es que son ejercicios fáciles que él mismo puede hacer en su domicilio y que se encuentra variedad de folletos y de videos en YouTube de cómo se realiza. Entonces tenemos los ejercicios fruncidos, en cuál consiste una inspiración, y cuando se va a hacer la expiración, el paciente debe fruncir los labios. También tenemos los diferentes ejercicios de respiración abdominal, que en el caso de la imagen, el paciente puede estar tanto sentado como acostado, y cuando inspira debe colocar sus manos sobre el abdomen, y cuando expira debe evaluar lo que es el movimiento de este abdomen. Lo mismo vamos a hacer cuando se hacen los ejercicios costales, donde las manos se colocan pues en el costado, en el tórax superior, en el tórax inferior, y también el paciente debe valorar el movimiento de todo lo que es la caja torácica al inspirar y al expirar. Entonces, para concluir, el síndrome post-COVID se debe evaluar de una manera multidisciplinaria. Tenemos que hacer énfasis en qué pacientes presentan sintomatología respiratoria, dado a hallazgos radiográficos que requieran la valoración por el servicio de neumología y posteriormente pues su seguimiento con tomografías y pruebas de función pulmonar. Debemos valorar las pruebas de función pulmonar a partir de los 3 meses y hacer esto de manera secuencial cada 3 meses hasta cumplir el año, siempre valorando qué paciente realmente requiere darle ese seguimiento posterior para valorar si lo que es la alteración de la prueba funcional, ya sea la parte mecánica o el intercambio gaseoso, mejora o continúa afectado. Pacientes con enfermedad moderada, severa o aquellos que persistan con síntomas se benefician de rehabilitación pulmonar. Y con esto pues concluyo la charla del día de hoy. Espero haya sido de su agrado. Excelente la exposición, doctora Greta, bastante precisa sobre cuáles son las pruebas, y algo muy importante es la utilidad de cada una de ellas. Estamos evaluando la mecánica respiratoria o la vía aérea a través de la espirometría. Estamos también evaluando el intercambio gaseoso con el DLCO y el ejercicio a través de la caminata y el porqué de cada una de ellas. Felicidades por la exponencia otra vez, e invito a la doctora Noriega a que se una a compartir la pantalla. Ya estamos en la mitad de este simposio que ha estado bastante interesante, y es el turno de la doctora Noriega, quien es médico especialista en medicina interna y neumología, quien hoy nos va a hablar sobre los infiltrados pulmonares persistentes en los pacientes COVID. Bienvenida, doctora Noriega, y con usted la dejo con el público. Muchas gracias, doctor Birnes. Bueno, a nosotros nos corresponde hablar un poquito de lo que son los infiltrados pulmonares persistentes en pacientes post-COVID o en COVID. Mucho hemos visto esta gráfica que habla de cuál es la evolución de la enfermedad. Sin embargo, vemos que es una gráfica que culmina cuando hay un proceso inflamatorio máximo. Y es porque esta gráfica habla, pues básicamente, de lo que es la parte aguda, que era lo que inicialmente estábamos viendo mucho, y pues veíamos mucho esta gráfica en las presentaciones. También hemos visto que la evolución de los infiltrados radiográficos pues tienen cierto patrón, y todo esto basado en la parte aguda o en la fase aguda de la enfermedad. Y como ya mencionaron previamente, esta es una enfermedad que no termina a las 3 semanas, sino que se extiende mucho más. Así que yo he estado buscando y hemos visto que ya se han
presentado, ya estamos viendo nuevos esquemas en donde se habla un poco más de los días y qué pasa en ese periodo de recuperación en cuanto a síntomas, pruebas de función pulmonar, que es lo que ya han mencionado mis colegas, y a mí me corresponde un poco hablar entonces ya de lo que es la radiografía en ese periodo post-COVID o periodo recuperado. Entonces yo voy a tratar de responder estas preguntas que como clínicos nosotros nos planteamos al momento de ver a los pacientes luego de su hospitalización o luego de recuperados en domicilio. Primero, ¿estos infiltrados persistentes son parte de la enfermedad o son una secuela pulmonar? Y la segunda pregunta que nos planteamos como clínico es, ¿debo tratar al paciente con infiltrados persistentes? Entonces voy a tratar de responder con la poca evidencia que tenemos disponible estas dos preguntas. Con relación a la primera, hay pues algunas publicaciones. Esta es una publicación bastante interesante en donde es un grupo de China, en donde evaluaban cuál era el porcentaje de resolución radiológica que tenían los pacientes hasta tener una evolución, una resolución completa, cuáles eran los factores relevantes que afectaban esa resolución y qué hallazgos ellos encontraban al momento del egreso del paciente en la primera, segunda y tercera semana. Es un estudio, en realidad, si ustedes ven, bastante corto, o sea, un periodo corto. ¿Qué encontraron ellos? Bueno, encontraron que era persistente el vidrio despulido. Sí disminuía desde el momento del ingreso. Esta es la primera tomografía, la primera semana, segunda y tercera semana. Pero fíjense que a la tercera semana todavía un alto porcentaje, más del 40%, quedaba con vidrio despulido persistente. 3 semanas post-egreso hospitalario. Luego estaban líneas fibróticas o líneas fibrosas o el engrosamiento interlobular o intersticial que hablamos. La distorsión del paquete broncovascular que se mantenía más o menos estable durante el tiempo. Las efusiones pleurales que eran en realidad mínimas y el engrosamiento de la pleura adyacente que también va disminuyendo en el tiempo. Entonces, disminuyen en el tiempo los engrosamientos pleurales, las líneas fibrosas, la distorsión del paquete broncovascular más o menos se mantiene y pues sabemos que en COVID no tenemos tantos derrames pleurales, pero el vidrio despulido se mantiene o persiste en el tiempo. Esta es un ejemplo de vidrio despulido. Esta es una semana de diferencia. La imagen inicial es la imagen al egreso y esta es una imagen a la primera semana en donde hay una disminución de ese vidrio despulido. Y esta imagen de al lado es una imagen en donde vemos las líneas o trazos fibróticos que se van disminuyendo en el tiempo. Esta es la línea, el cuadro A representa el CAT al momento del egreso, el B a la primera semana, el C a la segunda semana y el D a la tercera semana, en donde vemos que hay una resolución completa. Entonces, en este estudio se evaluó también cuáles eran algunos factores o qué factores estaban relacionados a esa resolución completa en esas 3 semanas. Hay algunos trabajos que mencionaban que la edad, que el género masculino o la extensión de la tomografía era un factor relevante. En este trabajo ellos encontraron en realidad que solamente la edad, pacientes mayores de 41 años, no tenían una resolución completa al momento de la evaluación final, que en este caso correspondió a 3 semanas. Entonces, este es un estudio bastante corto, pero que sí nos da una idea de que esos hallazgos radiográficos van a ir disminuyendo progresivamente en el tiempo. Esta es una publicación del British, en donde ellos introducen el término de long COVID, en donde hablan de cuáles son esas manifestaciones que ya se conversaron previamente, las manifestaciones clínicas, los hallazgos de laboratorio, los estudios de imágenes, estudios de ecocardiograma, y que incluye hallazgos radiográficos, y que ellos mencionan acá que en realidad estos hallazgos nosotros los podemos encontrar de forma normal o esperada hasta las 12 semanas. De manera que esta pudiera estar relacionada entonces a una enfermedad, a una parte de la enfermedad o parte de la evolución de la enfermedad. Este es un esquema que publica Raghu como una propuesta. Raghu es una autoridad en el estudio de pacientes con fibrosis pulmonar y él recomienda que nosotros hagamos seguimientos al mes del egreso, a los 3 meses, 6, 9, 12 meses hasta el año, pero incluso sugiere que nosotros tengamos seguimientos a más largo tiempo. Y esto basado en la experiencia que se tuvo con el MERS y el SARS, en donde se encontraron hallazgos tomográficos que fueron disminuyendo incluso hasta tanto tiempo como 97 meses. Entonces esta es una propuesta en donde él dice, bueno, deberíamos verlo en realidad al primer mes, a los 3 meses, a los 6, a los 9 y a los 12 meses. Evidentemente,
Esto va a depender de las facilidades que nosotros tengamos en cada hospital y de cuáles son pues, los protocolos que se instauren en un hospital específico y que pues van a requerir, además de las pruebas de función pulmonar, el seguimiento radiológico, que idealmente sería con tomografía de alta resolución. Entonces, para tratar de responder esa primera pregunta, si los infiltrados persistentes son parte de la enfermedad o una secuela pulmonar, una primera parte de esta respuesta sería que sí. Los infiltrados persistentes son parte de la evolución de la enfermedad y los podemos encontrar hasta las 12 semanas, las cuales pueden desaparecer incluso espontáneamente. Ahora bien, la segunda parte de esta pregunta, ¿corresponde a una secuela pulmonar? Bueno, hay también algunos artículos. Cuando hablamos de secuela pulmonar, básicamente estamos hablando de fibrosis pulmonar. Y obligatoriamente yo tengo que entrar aquí en algunos conceptos de fisiopatología. Ya sabemos en todos los que hemos visto de la parte aguda, en donde el virus pues, se une a los receptores de la enzima convertidora de angiotensina, que produce una alteración o una disregulación en este sistema, en donde va a producir posteriormente un daño endotelial que lleva a producción de sustancias inflamatorias que van a llevar a fibrinolisis, aumento de producción de protrombina y liberación de sustancias inflamatorias y toda la tormenta de citoquinas estas que hablamos. Que ciertamente esto inicia a nivel pulmonar, pero que sabemos que no es localizado en el pulmón y que a través de la circulación sistémica pues se va a redistribuir en el resto del organismo y por lo tanto va a producir síntomas que vamos a ver durante y post-COVID en cualquier otro órgano a distancia. Sin embargo, a nivel pulmonar, pues sabemos que se dan los principales cambios. Si vemos desde un punto de vista, digamos, esquemático, sería esto lo que veríamos. Una inflamación aguda que se puede extender a una inflamación crónica, en donde hay un daño alveolar epitelial, en donde hay una alteración y producción de sustancias proinflamatorias y que producen una activación de fibroblastos y acumulación tanto de fibroblastos o de sustancias de colágeno, que es lo que nosotros llamamos fibrosis pulmonar y un desarrollo, un crecimiento de una fibrosis. Pero teniendo claro que esta fibrosis se desarrolla a partir de un proceso inflamatorio. Y esto es un poco diferente de lo que vemos, por ejemplo, en los pacientes que tienen fibrosis pulmonar idiopática, en donde el desarrollo de la fibrosis no necesariamente está asociado a un proceso inflamatorio. Esto no es nuevo de COVID, es similar en muchas otras enfermedades inflamatorias, sobre todo en los que llevan al producir ARDIES. Y esto también se ha visto, como en la publicación del doctor Pachar, histológicamente o histopatológicamente en acumulación de tejidos de fibroblasto tanto a nivel peribroncovascular como a nivel alveolar. Entonces, en la segunda parte de esta pregunta, si esto es una secuela pulmonar, la respuesta también es afirmativa. Sí, los infiltrados persistentes tipo fibróticos pueden ser una secuela pulmonar a largo plazo. Y en esta búsqueda nosotros nos preguntamos, bueno, ¿hay forma de que nosotros sepamos en quién se va a desarrollar la fibrosis pulmonar? ¿Cómo podemos predecir esto? Hay algunos artículos publicados, sin embargo elegí este porque es un artículo de revisión en donde se evaluaban pues cuáles eran estos factores y encontraron algunas cosas interesantes que son comunes a otros artículos publicados. Uno es que estos factores estaban relacionados, uno, con la edad avanzada, al igual que en la fibrosis pulmonar idiopática, los que más se afectan son los mayores de 65 años y que hay una alteración con relación genética a la parte de la edad. En los pacientes con COVID mayores de 65 años se encontró que tienen un mayor riesgo de presentar fibrosis a los 6 meses de seguimiento y eso tiene un valor estadísticamente significativo. De manera que la edad pues sí corresponde a un factor de riesgo para desarrollar fibrosis. ¿Qué otra cosa es importante o qué otro factor predictor pudiéramos encontrar? Bueno, la gravedad de la enfermedad. Y aquí se mencionaban muchas alteraciones. Sin embargo, se utilizaba el valor de la LDH en la enfermedad aguda. A mayor elevación de la LDH durante su enfermedad o la fase aguda, había un mayor riesgo de presentar fibrosis a largo plazo o, bueno, a mediano plazo, que sería más o menos a los 6 meses. Entonces ya tenemos dos factores, la edad, la gravedad de la enfermedad basado en el valor de la LDH. Lamentablemente en algunos hospitales no tuvimos disponible o no tenemos todavía disponible la LDH de forma constante en nuestros laboratorios.
Otro factor es la duración de la estancia en la unidad de cuidados intensivos y la utilización de ventilación mecánica. Evidentemente esto está asociado con la severidad de la enfermedad. Pacientes que van, también hay efectos propios de la ventilación como el Billy, que hemos visto en otras presentaciones, y ellos siguieron una serie de pacientes que parece pequeña, de 27 pacientes, pero que estuvieron ventilados por un periodo de 100 a 267 días, y el 85 de ellos, es decir, 23 sujetos, presentaron fibrosis con un valor estadísticamente significativo. De manera que, evidentemente, la estancia en la unidad de terapia intensiva, el tiempo que dura y la utilización de ventilación mecánica es un factor predictor de fibrosis. Lo otro es el tabaquismo. Se encontró que el tabaquismo tiene 1.4 veces más riesgo de presentar síntomas graves, 2.4 veces más riesgo de entrar a la unidad de cuidados intensivos y tiene un radio de 14.5 con un índice de confianza del 1.5 al 25 de presentar fibrosis a largo plazo. Y eso está asociado a la presencia de estrés oxidativo crónico y un aumento de las citoquinas, de diferentes grupos de citoquinas de forma crónica. De manera que tenemos dos elementos más: la estancia hospitalaria en la unidad de terapia intensiva, el uso de ventilación mecánica, el tabaquismo. Y por último, el otro factor que se encontró como un factor predictor de desarrollo de fibrosis es aquel paciente que tiene una historia de alcoholismo crónico. Esto aumenta el riesgo de 3 a 4 veces de presentar ARDS, es decir, de ir a la unidad de terapia intensiva, y pues se conoce que la utilización de alcohol de forma crónica es un estimulador para la expresión del factor de crecimiento tumoral beta, que es una potente citoquina fibroproliferativa y pues que vemos elevados en otros casos de fibrosis. Entonces, estos son los 5 factores o los 5 elementos predictores que podemos mencionar. La edad, la severidad basado en la elevación de DLH, de LDH, la duración en la estancia de la unidad de cuidados intensivos, el tabaquismo y el alcoholismo crónico. Ahora bien, con relación a la segunda pregunta, ¿debo tratar al paciente con infiltrados persistentes? Lo primero que tengo que decir es que nosotros tratamos pacientes y no tratamos infiltrados. Entonces, para tratar al paciente yo debo valorar, además de que ese paciente tenga infiltrados, cuál es el contexto clínico de ese individuo. ¿Tiene síntomas respiratorios? ¿Tiene pruebas de función pulmonares alteradas? ¿Tiene dependencia de oxígeno, ya sea por una gasometría o midiendo la saturación de oxígeno, o en una prueba de caminata de 6 minutos tiene una caída de más del 4% de la saturación y no tiene otras condiciones? Porque, por ejemplo, un paciente que ha presentado una tromboembolia pulmonar y que tenga un infarto pulmonar secundario va a tener un infiltrado, pero no necesariamente es un infiltrado asociado a un proceso inflamatorio. Entonces, aquí el concepto es que no nos debemos basar solamente en los infiltrados, sino que debemos ver el contexto completo del paciente. Basándonos en que este paciente tiene un proceso pulmonar puro, dos aspectos pudiéramos nosotros tratar. Uno es el aspecto inflamatorio. Dijimos que el paciente tiene una gran tormenta inflamatoria que te puede llevar a fibrosis. Entonces, si tenemos un proceso inflamatorio, yo debo considerar los antiinflamatorios tempranamente, y si tengo un proceso fibrótico, deberíamos quizás considerar los fármacos antifibróticos. Entonces, buscando algo de evidencia sobre la utilización de uno o de lo otro, realmente hay pocas publicaciones con relación del uso, en cuanto al uso de antiinflamatorios a largo plazo. Los datos que existen actualmente están documentados para enfermedad aguda, sin embargo no para subaguda o crónica. Cuando entramos al Clinical Trials encontré este artículo, bueno, no este artículo, este es un protocolo, un estudio de investigación que ya está terminado, en donde se utilizaban dosis bajas de esteroides en pacientes post-COVID a dosis de 20 miligramos de prednisona por 14 días. Este es un estudio de Egipto. Es el único estudio que encontré así de utilización de esteroides post-COVID. Sin embargo, son unos fármacos que son muy accesibles, que tienen muy bajo costo y que pudiéramos utilizar para tratar de evitar complicaciones a largo plazo. ¿Cuándo lo utilizaríamos? Si tenemos síntomas respiratorios, si el paciente tiene requerimientos de oxígeno, aunque sean bajos, 2 litros por minuto, si el paciente tiene infiltrados radiográficos persistentes
y si no tiene alguna contraindicación para su uso, es decir, si tiene, que no tenga algún daño renal o qué sé yo, cualquier otra condición que contraindique el uso de los esteroides. El asunto aquí es que si nosotros vamos a hacer eso, debemos darle un seguimiento a corto plazo. Y el seguimiento que se recomienda es de 15 a 30 días. Por eso es que una de los esquemas de seguimiento hablaba de evaluar al paciente tempranamente a los 30 días. Si vamos a dar el uso de esteroides, deberíamos evaluarlo un poco antes. Todavía, como les digo, esto no está escrito. Habemos algunos grupos que nos inclinamos un poco más en dar tratamiento, otros que dicen que no, que eso se va a quitar solo. Y pues lo otro que ya se mencionó previamente, que todo esto debe ir dentro de un tratamiento, que la palabra de moda aparentemente es holístico, pero que debe ir dentro de un tratamiento integral del paciente y que implique además pues algunas otras estrategias para mejorar la función respiratoria. Los otros fármacos o el otro escalón de tratamiento serían los antifibróticos. Solamente tenemos 2 antifibróticos disponibles para la enfermedad pulmonar. Uno es la pirfenidona y el otro es el nintedanib. La pirfenidona se ha descrito una teoría hipotética de su funcionamiento en los pacientes con COVID, basado principalmente en que tiene un proceso o tiene un mecanismo de acción que es antiinflamatorio, disminuyendo el estrés oxidativo y produciendo un efecto antiinflamatorio, que tiene un efecto a nivel de los receptores de la enzima convertidora de angiotensina y a nivel de la apoptosis. De manera que en algunos centros hay algunos ensayos que se están utilizando, pero básicamente como su efecto principalmente antiinflamatorio. ¿Qué limitante tienen los antifibróticos? Bueno, que son poco accesibles, que su costo es mucho mayor que los antiinflamatorios tradicionales como los esteroides. No hay ningún estudio publicado que sustente la utilización de pirfenidona en el tratamiento de fibrosis post-COVID a la fecha. No sé si posteriormente lo habrá, pero en este momento no. Con relación al nintedanib, pues tampoco hay ningún estudio publicado. Sin embargo, en el Clinical Trials hay 2 protocolos que todavía no han empezado reclutamiento de pacientes, en donde se plantea pues la utilización del nintedanib en el tratamiento de fibrosis inducida por SARS-CoV-2. Son 2 estudios diferentes, y en donde pues la dosis que piensan utilizar es de 120 miligramos comparado contra placebo. Sin embargo, pues como le digo, antifibróticos no hay nada establecido hasta el momento. Solo para ejemplificar un poquito, tengo estos 2 casos muy rápidos. Un paciente de 69 años que estuvo hospitalizado por COVID, tuvo un CAT que más o menos cercano a la fecha de egreso, del 30 de julio, el paciente egresó sin requerimientos de oxígeno, con una leve disnea, sin tratamiento ambulatorio adicional. Luego de 70 días el paciente reingresa, este es el CAT del 9 de octubre, en donde inicialmente veíamos un patrón de empedrado claramente, y que ha ido evolucionando a procesos fibróticos, un poquito de derrame pleural y un neumotórax. Este es un paciente que tiene 70 días de evolución. ¿Qué lo descompensó? Una infección sobreagregada de un staph aureus. Y este es otro paciente de 45 años que no manejamos nosotros, se manejó en realidad en el interior. Tuvimos una participación indirecta en donde él tuvo este CAT el 20 de agosto, y a pesar de que en este momento ya él tenía más de 15 días, 12 días aproximadamente de estar intrahospitalario y que ya había terminado su curso de esteroides, estuvimos siempre a favor de que se utilizaran dosis de esteroides bajas y manejo ambulatorio. Esta es la tomografía 38 días después, en donde hay prácticamente resolución completa del cuadro. Entonces, pues no tenemos evidencia. Sin embargo, pensamos que si tenemos la posibilidad de evaluar a corto plazo estos pacientes y presentan datos de vidrio despulido, que como vimos en el estudio inicial, a las 3 semanas todavía no se habían resuelto, esos pacientes con vidrio despulido, con zonas de consolidaciones o incluso con líneas fibrosas pudieran beneficiarse de dosis bajas de esteroide alrededor de 20 miligramos día, y evaluar, eso sí, a las 2 semanas y probablemente al mes de tratamiento. Entonces habría que ser un poquito más estricto en este seguimiento a nivel de las clínicas post-COVID. Entonces, con relación a la respuesta de este paciente, de esta pregunta, ¿debo tratar a los pacientes con infiltrados persistentes? Bueno, lo primero es que no tratamos infiltrados, tratamos pacientes que se deben considerar en el contexto clínico. A la fecha tenemos bastante poca evidencia de qué hacer en estos casos, pero por lo menos nosotros estamos a favor de considerar los esteroides a dosis bajas por 15 a 30 días y darle seguimiento estricto.
Y pues a la fecha los antifibróticos todavía no tienen ninguna evidencia para el uso en COVID y son medicamentos de un acceso un poco más difícil y muchísimo más costosos. Entonces, en conclusión, tratando de responder estas dos preguntas que nos planteamos inicialmente, los infiltrados pulmonares persistentes pueden ser parte de la evolución de la enfermedad, sobre todo cuando hablamos de vidrio despulido, y pueden estar presentes hasta la semana 12. La fibrosis pulmonar definitivamente constituye una secuela de la enfermedad a mediano plazo. Hay tendencia a más fibrosis en pacientes mayores de 65 años que estuvieron en la unidad de terapia intensiva o en ventilación mecánica, con una LDH elevada en la fase aguda y con historia de tabaquismo y etilismo crónico. Y pues deberíamos considerar tratamientos antiinflamatorios con esteroides a dosis bajas en pacientes con infiltrados persistentes, con síntomas o anormalidades funcionales y que no tengan contraindicación para su uso. Y yo creo que lo más importante es que en este momento es darle seguimiento a estos pacientes y documentar la evolución de los mismos. En realidad estamos en un periodo de creación, de generación de conocimiento, de manera que pues invitamos a que todos aquellos que están viendo pacientes post-COVID, pues todas estas cosas puedan documentarse y ver en qué cosas podemos nosotros contribuir al conocimiento global. Y bueno, básicamente con eso termino mi presentación. Muchísimas gracias por su atención. Doctora Noriega, muchas gracias por la presentación y felicidades por la excelente ponencia. Me gustó el término de generación de conocimiento y es precisamente en lo que nos estamos enfocando ahorita. Esas dos preguntas que se trataron de responder excelentemente, que se respondieron muy bien, y el uso de corticoides en el contexto clínico del paciente. Una vez más, felicidades por la exposición y ahora pasamos a la última ponencia de este simposio de neumología a cargo del doctor Raúl Jiménez, quien es especialista en medicina interna y neumología y que nos va a hablar acerca de las enfermedades pulmonares crónicas, su control y manejo durante la pandemia de COVID. Bienvenido, doctor. Las pantallas son todas suyas. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Gracias a los que se han conectado y están compartiendo con nosotros esta idea del simposio de neumología en la etapa post-COVID. Realmente yo quiero comentarles acerca de las enfermedades pulmonares crónicas. ¿Qué ha ocurrido con ellas durante el COVID? El control y manejo durante la pandemia COVID-19. Y quisiera comenzar con esta imagen. Esta es una imagen en la cual se plantean las 4 olas de la enfermedad por COVID-19. Una primera ola en la cual vamos a tener una gran cantidad de casos, un aumento en la morbimortalidad de pacientes con COVID-19. Sin embargo, vamos a tener otras 2 olas en las cuales vamos a tener el impacto, bien, por la restricción de los recursos y el uso de los mismos para tratar pacientes con COVID, disminuyendo entonces cierto efecto de tratamiento sobre las patologías no COVID. Y en la tercera ola, el impacto que se da sobre la interrupción en ese tratamiento o control de las enfermedades crónicas. Bien, en estos momentos estamos entre la segunda y mucho de la tercera fase. ¿Qué ha ocurrido con las patologías crónicas durante la pandemia COVID? Y en este caso voy a referirme exclusivamente, obviamente, a las patologías del sistema respiratorio. Y voy a limitarme por cuestión de tiempo a hablar de 3 patologías: el asma, el EPOC, un poco de cáncer de pulmón y las patologías pleurales. El asma bronquial sabemos que es una enfermedad sumamente importante, 18% de incidencia a nivel mundial. Se estima que 300 millones de personas en el mundo tienen asma bronquial y es una enfermedad que ocasiona 250,000 muertes al año con altos costos para el sistema de salud. En la República de Panamá, el estudio que se realizó por la doctora Noriega, que nos acompaña en la mañana de hoy, en este día, nos muestra que en una serie de encuestas que se colocaron a pacientes en la República de Panamá, se encontró una prevalencia de asma de aproximadamente el 10.1%. De manera que nosotros tenemos una población asmática importante. Cuando nos vamos a ver, ¿es el asma un factor de riesgo para desarrollar COVID? Este es un artículo muy importante en el cual se evaluó las características clínicas de pacientes con SARS-CoV-2 infectados en Wuhan, China.
Y ellos, dentro de las comorbilidades que tenían los pacientes, prácticamente no reportaban pacientes asmáticos. Y esto se ha venido manteniendo en los diferentes estudios que han reportado o han intentado evaluar la presencia o no del asma en pacientes con infección por SARS-CoV-2. Al evaluar en diferentes series cuál es la prevalencia, vemos que varía de diferentes países. Bien, este es un artículo en el cual vemos cómo la prevalencia de asma dentro de los pacientes hospitalizados varía entre 5.2, 12.5, pero sobre todo se maneja entre 8 y 12 la prevalencia de pacientes asmáticos hospitalizados por COVID-19. Y cuando vemos las características de pacientes con neumonía que requirieron hospitalización, vemos que los pacientes asmáticos no estaban dentro del grupo de pacientes que tenían neumonía y estaban hospitalizados por SARS-CoV-2. Los peores resultados se vieron en aquellos pacientes que, si bien eran asmáticos, tenían comorbilidades, no siendo el asma la principal causa de su mortalidad. Y aquellos pacientes que estaban admitidos, en su gran mayoría, recibían su tratamiento de mantenimiento adecuado. Bien, entonces cuando vemos el análisis de este artículo, vemos cómo en el manejo de los pacientes asmáticos que estuvieron hospitalizados por COVID, prácticamente recibieron un tratamiento estándar con oxígeno, antibiótico-terapia en base de acitromicina. En su momento, el uso de corticoides sistémicos e inhalados, medicamentos broncodilatadores de rescate y mantenimiento, y vemos cómo al evaluar la proporción de asmáticos que se dieron de alta a los 30 días era mayor en pacientes que tenían menos de 2 comorbilidades, y aquellos pacientes asmáticos con otras 2 comorbilidades dentro de las que estaban diabetes, hipertensión, falla cardíaca o enfermedad renal, había la tendencia a demorar más tiempo para su alta. De aquí entonces el análisis de que no necesariamente el asma bronquial genera mayor mortalidad asociada a COVID-19. Sabemos que no todos los pacientes asmáticos son iguales. El asma podríamos dividirla en 2 grupos de pacientes: un paciente asmático alérgico, el fenotipo TH2, y un paciente no asmático, que es el paciente no TH2. Se sabe, en base a estudios que se han hecho, que los pacientes, por ejemplo, que tienen cierto grado de sensibilización alérgica, tienen baja expresión del receptor ECA2, que sabemos que es al que se une la proteína spike del virus SARS-CoV-2. Y aparte de esto, sabemos que el rol principal de los medicamentos en asma es el esteroide inhalado. Y el uso de esteroide inhalado se asocia a una reducción genética en la producción de receptores ECA2 y una proteína que se conoce como proteína TMPRSS2, que es esta proteína que vemos en la imagen que se encarga de la activación de la proteína spike en el SARS-CoV-2 para que se una al receptor ECA2. ¿Sería el uso de corticoides inhalados un factor protector para pacientes asmáticos? Lo comentaremos después. Ese punto de los corticoides inhalados ha estado en boga en 2 aspectos. Se sabe por estudios previos que el corticoide inhalado a dosis altas puede producir un riesgo aumentado de neumonía. Pero también hemos hablado del factor protector que puede darse por el uso del esteroide inhalado. Y esto va al rol de la unión del virus al paciente, potenciar los síntomas e incluso aumentar la fase inflamatoria. Bien, la verdad, la evidencia actual nos revela lo siguiente. En el momento actual, los datos consistentes nos dicen que no hay evidencia para apoyar la retirada de los corticoides inhalados en los pacientes que son tratados con estos medicamentos. Y es probable que pueda ser perjudicial. Los pacientes con asma y EPOC que estén estables mientras usan sus esteroides inhalados deben continuarlos. Y si hay dudas, los médicos deben tener más cuidado con iniciar ICS o ICS-LABA en pacientes sin evidencia objetiva clara de asma.
Y este es un aspecto en el cual quiero hacer énfasis porque vemos mucha utilización de esteroides inhalados, broncodilatadores tipo anticolinérgicos o beta-2 de acción corta en pacientes con SARS-CoV-2 agudo, que incluso estudios han demostrado pueden aumentar proceso de daño a nivel del epitelio respiratorio y no deben darse de rutina. Bien, entonces, ¿cuáles son las recomendaciones respecto al asma bronquial? Se han dado diferentes guías, ya está, este es un artículo del British Thoracic Society, esta es la guía GINA, que es la guía más importante del manejo del asma, la Autoridad Canadiense de la Enfermedad del Tórax y la Sociedad Española de Neumología y Cirugía de Tórax, y nos lo resumen en estos puntos. Los pacientes con asma deben continuar su tratamiento de mantenimiento, incluyendo ICS solo o en combinación como está prescrito. Se debe evitar siempre que sea posible el uso de nebulizaciones, y esto tiene que ver con el proceso de aerosolización de partículas y evitar contagio a personas que estén alrededor del paciente recibiendo las mismas. Evitar siempre que sea necesario la realización de pruebas de función pulmonar. Hubo mucho, se mencionó respecto a si los anticuerpos monoclonales utilizados en asma, tipo por ejemplo omalizumab o mepolizumab, debían suspenderse por potencialmente disminuir la respuesta inmune del paciente. Se ha visto que no deben continuarse. En caso de exacerbaciones, todo paciente asmático que tenga síntomas de exacerbación, se debe descartar la coinfección por SARS-CoV-2, ya que una de las principales causas de exacerbación del asma son las enfermedades virales. Se debe tener un plan de acción de manejo en la exacerbación en casa y adecuar las medidas de higiene en el uso de inhaladores de mantenimiento y o de rescate. No pasar un inhalador de un paciente a otro. En el EPOC veremos que cambia un poco. El EPOC es una enfermedad de la cual deberíamos hablar más. Para el 2030 va a ser la tercera causa de muerte a nivel mundial y la séptima causa de discapacidad. Bien, con aproximadamente 210 millones de personas viviendo con EPOC y 6.1 billones de dólares que cuestan en hospitalizaciones solo en Estados Unidos. La EPOC, desde antes de la pandemia del SARS-CoV-2, ya se menciona en estudios, por ejemplo del 2006, que el EPOC es un factor de riesgo de mortalidad en pacientes con neumonía adquirida en la comunidad. Bien, y este aspecto no cambia en la pandemia por SARS-CoV-2, ya que en un estudio donde se evaluó la prevalencia de las enfermedades comórbidas en pacientes hospitalizados por SARS-CoV-2 en una revisión sistemática y metaanálisis, vemos que habían dos aspectos muy importantes. Uno, el EPOC, y dos, el tabaquismo. Bien, ¿qué rol tiene el EPOC y el tabaquismo? El EPOC tiene un rol muy importante que puede aumentar la mortalidad por dos motivos. Uno, sabemos que puede estar dado por el daño del cigarrillo, bien, que es el principal factor de riesgo para EPOC. Gran cantidad de los pacientes con EPOC son fumadores activos o previos y hay un daño a nivel de la vía respiratoria. Pero aparte de esto, la patogénesis de la EPOC, sabemos que hay un estado inflamatorio que se da por el daño inducido a nivel del sistema pulmonar, por el desequilibrio entre proteínas elastasas antielastasa, que liberan ciertos mediadores inflamatorios al cuerpo, y esta mediación inflamatoria sumada a el daño proinflamatorio del virus SARS-CoV-2 puede potenciar el estado severo de inflamación en el paciente. Y respecto al cigarrillo, sabemos que el hábito de fumar produce alteración en el drenaje mucociliar, disminución del movimiento de los cilios, disminución en la capacidad de respuesta del organismo a virus, bacterias y hongos, aumento del estrés oxidativo, disminución en la quimiotaxis de los neutrófilos, alteración en la producción y llegada de linfocitos, que va a producir un daño y una disminución en la respuesta del organismo ante cualquier noxa que se presenta. Y específicamente en pacientes con COVID-19, se ha visto que pacientes fumadores versus no fumadores, hay un aumento, hay un upregulation
en lo que es la expresión de receptores ECA2 en la membrana del epitelio respiratorio, sobre todo a nivel de los neumocitos tipo 2. Esta es una imagen de microscopía electrónica donde vemos cómo en las flechitas rojas se marcan los pacientes, se marca el receptor ECA2. Bien, ese receptor ECA2, vemos cómo en pacientes con EPOC está sobreexpresado, lo cual no vemos en pacientes no fumadores o en pacientes controles. Aumentamos la expresión del receptor que va a fusionarse con el virus SARS-CoV-2 y aparte de esto se sobreexpresa el rol de esta proteína que activa la proteína Spike. Bien, por ende, en pacientes con EPOC y COVID-19 se ha demostrado que hay mayor porcentaje de admisión a las unidades de cuidados intensivos, mayor infección por hongos y bacilos gram negativos, mayor mortalidad global. Por ende, es sumamente importante la detección temprana, aislamiento y tratamiento, intervención multidisciplinaria para pacientes con EPOC y COVID-19, y el paciente con EPOC debe mantener su tratamiento, ya que ese es un paciente que tiene alto riesgo de complicarse. Y como lo mencionó la doctora Lorena en la ponencia anterior, por el tabaquismo y el daño que se ha dado a nivel del parénquima pulmonar, mayor riesgo de producir fibrosis pulmonar. ¿Qué nos dicen las recomendaciones? En este caso tomo la recomendación del GOLD, que es la revista más importante que publica sobre EPOC en el mundo. El GOLD reconoce que las personas con EPOC se encuentran entre las más afectadas por COVID-19. Por ende, el GOLD recomienda encarecidamente que las personas con EPOC sigan el consejo de los sistemas de salud. No deben cambiar su tratamiento si no son necesarios. Deben mantener el tratamiento con corticoides inhalados siempre y cuando sean necesarios. Debe evitarse cambios en los mismos durante la pandemia COVID-19. Debe mantener su tratamiento habitual. Se debe proporcionar terapia de oxígeno si es necesario siguiendo las recomendaciones estándar. Cuando llega un paciente con EPOC exacerbado, descartar igualmente infección por SARS-CoV-2 y ojo con la titulación del oxígeno, que sabemos que estos pacientes van a mantener saturaciones de oxígeno normalmente entre 88 y 93%. No hay evidencia de que se deban suspender los corticoides inhalados. Mencioné no el abuso de la oxigenoterapia. En este grupo de pacientes en particular se ha demostrado el uso temprano de la ventilación mecánica no invasiva en el protocolo de detección temprana de falla respiratoria. Importante dejar de fumar, seas EPOC o no seas EPOC. Mayor necesidad de uso de oxígeno en fase de recuperación. Se ha visto que pacientes con EPOC en la fase post-COVID requieren mayor uso de oxigenoterapia en casa, si no hay otro criterio de alta hospitalaria, de estancia hospitalaria. Y un aspecto muy importante son las dosis de los esteroides, y aquí me sumo a la parte de asma bronquial. Sabemos que las recomendaciones actuales, uno de los medicamentos que ha demostrado disminuir mortalidad en pacientes hospitalizados que tienen requerimiento de oxigenoterapia y además tienen COVID-19, es el corticoide en base al estudio con la dexametasona. En pacientes que tienen exacerbación de asma o de EPOC u otra enfermedad fibrosante crónica, la utilidad del esteroide es aún más importante, por ende las dosis pueden variar un poco más y podríamos aumentar a dosis de 1 miligramo por kilo de prednisona y o su equivalente de otro tipo. Por lo menos nosotros en neumología usamos muchísimo más lo que es la metilprednisolona, pero importante esta cápita a la hora de utilizar dosis de corticoides sistémicos. El cáncer de pulmón es la tercera patología que quiero mencionar. Se sabe que uno de los grupos que más se afecta y tiene mortalidad en pacientes con COVID son los pacientes con cáncer de cualquier tipo. Bien, esta es una publicación del Lancet Oncology en el cual se ve cómo la probabilidad de eventos severos en pacientes con COVID es muchísimo mayor en pacientes con cáncer versus pacientes sin cáncer. Bien. Directamente yendo al cáncer de pulmón, sabemos que durante toda la pandemia ha habido una limitación
a todo lo que es el desarrollo y realización de procedimientos pulmonares por el riesgo de liberación y aerosolización de partículas que puede infectar a personal de salud, que es un recurso valioso. Existen ya guías específicas para el tratamiento de pacientes con cáncer de pulmón durante la pandemia COVID-19. Bien, respecto a las estrategias de diagnóstico, deben ser las menos invasivas posibles, evitando siempre de ser necesario la broncoscopía. Bien, tomando en cuenta para pacientes positivos, tratar de evitar el procedimiento siempre que sea necesario, y en pacientes sospechosos, la realización de un hisopado previo al mismo. Sabemos que un aspecto muy importante para pacientes con cáncer de pulmón que están en estadios tempranos y que van a requerir probablemente una cirugía curativa es la evaluación preoperatoria en sus pruebas de función pulmonar. La doctora Greta nos ha mencionado actualmente que ya tenemos protocolos para realizar pruebas de función pulmonar nuevamente, que debe seguir el paciente para poder realizarse las mismas. Evitar idas frecuentes a los hospitales. Se han hecho prácticamente reesquemas de quimioterapia y radioterapia para evaluar a los pacientes y que no tengan que estar yendo al hospital tantas veces, porque lo que se quiere es evitar que se puedan contagiar por el nuevo coronavirus. Bien, hay una publicación del grupo de cirugía torácica que habla incluso del manejo quirúrgico del cáncer de pulmón durante la pandemia de COVID. Bien, y ellos lo dividen en grupos dependiendo de el riesgo de progresión del cáncer y el riesgo de adquirir COVID. A ver si me explico. Sabemos que el cáncer de pulmón debería ser tratado, estadiado y diagnosticado, estadiado y tratado lo más pronto posible. Bien, porque sabemos que de mes a mes el estadiaje o la progresión del cáncer cambia rápidamente, y lo que en este momento puede ser curable, en 15 días o un mes ya no lo es. Por ende tenemos que andar rápido. En eso se basa el riesgo de progresión. Bien, ¿qué grupo tiene bajo riesgo de progresión? Aquellos pacientes que al estadiar el cáncer de pulmón son un T1A al C y un N0 o N1, igual que el T2AB y un N0A1 y un T3 0A1. Bien. Y alto riesgo, aquellos pacientes T4, pacientes que sean N2 independientemente de la T, o que tengan alguna metástasis única a nivel sistémico. Bien, para entender esta parte tenemos que recordar el estadiaje del cáncer de pulmón. Bien, y dependiendo del riesgo de COVID, aquellos de bajo riesgo van a ser aquellos pacientes menores de 70 años con menos de 2 enfermedades asociadas, llámese hipertensión, diabetes, EPOC, etc. Y aquellos con alto riesgo, que son aquellos que tienen más de 70 años y más de 2 enfermedades asociadas y o inmunosupresión. ¿Qué es lo que recomiendan ellos? Aquel paciente en un estadio 1 es el paciente que tiene un bajo riesgo de progresión y bajo riesgo de infección por SARS-CoV-2. Estadio 2A, alto riesgo de progresión, pero bajo riesgo de infección por SARS-CoV-2, como vemos en el cuadro de arriba. Esos dos pacientes deberían ser operados cuando más en un mes. Bien, pero aquellos pacientes en estadio 2B y 3, este estadio es dependiendo de la suma de los factores que mencioné arriba, van a ser aquellos pacientes que ya van a tener un alto riesgo de infección por SARS-CoV-2. Por ende, se piensa y se recomienda que se debería posponer el procedimiento quirúrgico de ser necesario aproximadamente 30 días. ¿Y qué hay con el tratamiento de quimioterapia? ¿Ok? Dependiendo de las fases. Aquí vemos cómo se podría dilatar el tratamiento del paciente con cáncer dependiendo del estadiaje que se encuentre. Bien, la realidad es que debemos tratar de darle el tratamiento a nuestro paciente oncológico lo más pronto posible. Pero si ahí existe el riesgo de infección, entonces, en base al periodo en el cual puedes cambiar el estadiaje del cáncer, pudiésemos dar cierto tiempo para que el paciente disminuya ese riesgo de infección, que a la larga sabemos sería
potencialmente mortal para él. Unas últimas palabras respecto a los procedimientos pleurales, los cuales sabemos nos ayudan para el diagnóstico también de enfermedades oncológicas, nos ayudan para el diagnóstico de enfermedades infecciosas tipo tuberculosis. Por ende, siempre que un paciente requiere algún procedimiento pleural, se debe evaluar el riesgo de infección por COVID-19. Y como no mencioné hace un momento, todo procedimiento que hacemos en neumología debe llevar todas las medidas de protección personal como si el paciente fuese COVID positivo. Los procedimientos a nivel de la pleura, toracocentesis y biopsia pleural, si no es urgente, se debe diferir. Si no es urgente, pero requiere un diagnóstico imperativo, se debe evaluar el riesgo y realizarlo. Y un procedimiento urgente debe realizarse con las medidas de protección. Se recomienda evitar la realización de pleurodesis con talco, sobre todo en procedimientos quirúrgicos abiertos. En el neumotórax espontáneo, si es pequeño, evitar el drenaje de ser posible y de requerirlo, recordar mantener un sistema hermético y cerrado. Y ojo, que sabemos que hay complicaciones del COVID dadas propiamente al sistema pleural, como el derrame pleural menos probable y el neumotórax asociado o no a neumomediastino espontáneo. Esta es una publicación que les dejo de una revista torácica de Turquía, en la cual ellos hacen un resumen brillante respecto a las enfermedades crónicas y COVID-19, enfermedades pulmonares crónicas y COVID-19. Los pacientes con enfermedades pulmonares crónicas son los que pueden verse más afectados en esta pandemia. Los tratamientos utilizados por estos pacientes deben continuarse y deben ser monitoreados tanto como sea posible, ya sea por correo electrónico, por teléfono, telemedicina, de cualquier forma. Bien, no debemos olvidar el seguimiento de nuestros pacientes crónicos durante el tratamiento de la pandemia COVID. El COVID ha cambiado, a manera de conclusión, el COVID ha cambiado la medicina como la conocíamos. En la primera fase de la pandemia prácticamente pasó a segundo plano el control de las enfermedades crónicas de todo tipo, y esto lastimosamente es así y se entiende. Bien, si no se controlan estas enfermedades, habrá un aumento con pacientes crónicos exacerbados en la segunda y tercera ola. Dentro de lo que acabamos de mencionar, el asma, no hay evidencia que aumente el riesgo de COVID y no se asocian los asmáticos a tener mayor mortalidad hospitalaria, contrario a lo que sabemos del EPOC, que al igual que el tabaquismo es uno de los principales factores de riesgo de mortalidad por COVID-19. La patología oncológica no debe ser dilatada en diagnóstico o tratamiento, pero de ser necesario para disminuir el riesgo de infección del paciente, ya existen normas específicas. Y los procedimientos pulmonares han cambiado en la pandemia. Anteriormente hacíamos broncoscopía con mucho menos equipo de protección personal del que hacemos hoy. Sin embargo, debemos hoy en día cuidarnos para realizar todo procedimiento. Se trata de dilatar lo no urgente y siempre usar las medidas de protección en todos nuestros pacientes. Así que con estas conclusiones pues termino mi presentación. Y muchísimas gracias por estar con nosotros en este simposio de neumología post-COVID. Doctor Juan Pablo Birne. Doctor Jiménez, muchas gracias por los conocimientos brindados, excelente exposición. Importante que no todo es COVID, pero tenemos que tomar precauciones precisamente porque todos estamos expuestos ante esto. Los felicito otra vez por la exponencia y por andar en estas patologías tan importantes pulmonares y la repercusión que tienen a nivel mundial. También se me olvidó mencionar en la charla de la doctora Greta de darle las gracias a las terapistas respiratorias, quienes han cambiado también su manera de trabajar al momento de hacer las pruebas. Y como bien decía el doctor Jiménez, cómo ha cambiado ahora el hecho de hacer procedimientos para nosotros, que es totalmente diferente, pero que todavía con las medidas correctas hemos logrado resultados importantes. Ya hemos finalizado este simposio, las 4 excelentes charlas, y quiero yo antes de finalizar,
ya de culminar esta transmisión, agradecerle a todos ustedes por la asistencia al mismo simposio, por su participación. Si tienen alguna pregunta pueden hacérnoslas llegar y cualquiera de nuestros expositores va a responder. Estamos a la orden. Y siempre tener en cuenta que este es un equipo multidisciplinario para el manejo de esta enfermedad. Nosotros en el servicio de neumología nos hemos adaptado a una nueva manera de trabajar, a una nueva manera de ver a los pacientes, de hacer procedimientos, y quería que para los que no conocen el equipo, este es el equipo completo de los especialistas, de los neumólogos del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, el doctor Johnny Galina, quien es el jefe del servicio. Aquí los 9, directa o indirectamente, están trabajando, viendo pacientes COVID, sea en las salas o, bueno, en la UCRE, la consulta externa, la evaluación de las pruebas de función pulmonar, telemedicina. De alguna u otra manera, el servicio de neumología sigue en contacto con el paciente. El doctor Raúl Jiménez, quien es el coordinador de docencia del servicio y coordinador de este simposio, al que le damos las gracias por la invitación. El doctor Eduardo Evia, quien siempre está pendiente de los procedimientos y de su ímpetu por la formación de la unidad de cuidados respiratorios especiales. El doctor Víctor Pinzón Cuca, quien es una eminencia en fisiología respiratoria. Nuestros clínicos, el doctor Eric Guevara y el doctor Tarcisio Perea, quien siempre están disponibles. La doctora Lorena Noriega, quien fue una de nuestras expositoras, que es una investigadora innata. El doctor Víctor Pinzón Yuil, que está con nosotros en la consulta externa, y la doctora Ileana Saldaña, quien también ve los pacientes COVID, y pues hoy nos habló un poco de los síntomas persistentes. Y nosotros, el grupo de médicos residentes, la doctora Greta Gómez, quien está en su último año, bueno, realmente en sus últimos meses de la residencia de neumología, la doctora María Vargas, quien ya terminó hace un par de días, y bueno, aquí estoy yo también, que estoy en mi último año de residencia, nosotros que somos el programa de subespecialidad, pero también están la doctora Laura Saldaña y el doctor José Serrano, quienes son del programa de 4 años, ahorita son residentes de 3er año, están en neumología aplicando los conceptos y todo lo que van a poder aprovechar para su vida futura, y el doctor Asael González, quien es residente de neumología, pero ahora se encuentra en sus rotaciones de medicina interna. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron, que están pendientes de toda la información. Nosotros, por parte del Servicio de Neumología, estamos muy contentos de la invitación de docencia del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, y de que ustedes puedan, de poder brindarles a ustedes un poco más de información de esta patología tan cambiante. Y nada, que eso es todo. Muchas gracias a todos por su atención, por su participación, y nos vemos pronto. Que estén bien. Bueno, saludos a todos.